Vulnerabilidad es saber que los cimientos de la casa de la que no te puedes mudar han sido construidos sobre el cráter de un volcán activo. Vulnerabilidad es una constante que nos interpela desde el suelo que pisamos y apisonamos. Es el sentimiento de falsa estabilidad que provoca saber que el terreno que antes era fértil ahora se puede dividir bajo nuestros pies de un momento a otro. Que la velocidad a la que construimos cuanto construimos es menor que la velocidad a la que todo es susceptible de desaparecer en cualquier momento. Vulnerabilidad es saber que el 90% de la información planetaria pende de un hilo. Que la tecnología, lo digital y cuanto almacenamos en la nube depende de la mordida de un tiburón o la erupción, ahora sí, de un volcán submarino. También es saber que el peso de lo inerte sobre el mundo pesa más que el peso de lo vivo. La vulnerabilidad como concepto atraviesa la investigación artística, pues considero que como creador, en este momento, no puedo apartar la mirada de ese cráter incandescente que nos mantiene sabiéndonos actores de un escenario del que crujen sus tablas. Vulnerabilidad es oír a un anciano decir que todos los paisajes que ha conocido han hecho testamento. Me gustaría ahondar en hacer un análisis existencial donde se ponga de manifiesto cómo la fragilidad, la enfermedad, la vulnerabilidad humana sean entendidas no como una falla o un defecto, sino como un privilegio, como un bien y como una forma también de plenitud, porque somos frágiles, sí, somos vulnerables, pero vulnerables como una forma de intensidad de la vida. La vulnerabilidad nos convierte muchas veces en lo que te hace la vida intensa, ¿no? Es en lo que te hace la vida más real, es aquello que te hace amar las cosas desde dentro de la propia vida. ¿Y qué vamos a poder amar más que aquello que podemos perder, ¿no? Solo se puede amar lo que uno va a perder. Amar es precisamente estar vigilando, pendiente de que siga existiendo, no dejes de existir. Solo lo frágil, solo lo irrepetible, solo lo vulnerable es digno de amor, y nuestro amor surge precisamente de ese miedo a no perder o de ese deseo de seguir al lado de alguien, ¿no? Hay una imagen bellísima que representa la fragilidad de las relaciones humanas, en particular de esa vulnerabilidad del amor, ¿no? Recuerdo ahora una carta de Robert Schumann a su amada Clara, donde le decía: me apremia tanto el deseo de verte, de estrecharte también contra mi corazón, que estoy realmente triste y también enfermo. No sé lo que me falta y sin embargo sí lo sé, me faltas tú. Aquí yo creo que Schumann reconoce estar enfermo, reconoce su estado de infirmo, ¿no? de su vulneria moris, y esto, que puede sonar también muy romántico, es algo que en realidad la OMS lo reconoce cuando habla de nuestra situación vulnerable e infirma. Somos ciudadanos infirmos, de hecho etimológicamente la palabra enfermedad deriva de un no estar firme. Nadie se sostiene solo ni para siempre, y por eso yo creo que también es necesario tomar la distancia para reflexionar, para decodificar la realidad, para ahondar en nuestro concepto de ciudadanía y en nuestras leyes, para reparar también en esas brechas que van poco a poco agrietando nuestro mundo. Y hacer esto implica ciertamente pensar a contracorriente, ir un poco contra la mentalidad de nuestra sociedad, donde impera una suerte de japicracia, ¿no? de esos libros de autoayuda, que nos ayudan, sí, pero nos ayudan sobre todo a ir en contra de lo que sentimos y de lo que somos. Y yo creo que cuando la alegría se convierte en un deber, yo creo que nosotros debemos exigir el derecho a la tristeza. Ojo, que no al derrotismo, pero sí el derecho a la vulnerabilidad. Hablemos de vulnerabilidad. Es cierto que la vulnerabilidad es un término cargado de connotaciones que ha sido utilizado en el discurso público asociado a una política de los subalternos. Creo que este uso, que en parte también ha sido un uso que hemos hecho desde el propio discurso feminista, es un flaco favor, o ha terminado siendo un flaco favor que nos hemos hecho, puesto que parecía que la vulnerabilidad tenía que ver con una condición de excesiva sensibilidad, de algo femenino, asociado al eterno femenino. Sin embargo, la vulnerabilidad, como todos hemos experimentado a través de la pérdida o del dolor, es precisamente la condición humana por antonomasia. La condición de la vulnerabilidad es tanto como la condición del ser mortal.
algo de lo que ya habló Hannah Arendt, distinguiendo entre una buena vida o una mera vida, una vida biológica, lo que también han trabajado Expósito y Agamben, y es importante que ahondemos en recuperar el significado de la buena vida desde la vulnerabilidad, desde una conciencia de la mortalidad que nos acerque a los otros, que también somos nosotros. Por tanto, la conexión entre la vulnerabilidad y la política no es que se pueda hacer o se deba hacer, es que ya es. La vida humana tiene valor en tanto que es mortal, en cuanto que tenemos esa conciencia desde el momento en que nacemos, por enfermedad, por accidente o por suicidio, vamos a morir, más pronto que tarde, más tarde que pronto, y desde ahí es de donde deberíamos crear comunidad, crear vínculos, crear grupos, desde una conciencia profunda de vulnerabilidad que no es debilidad, es precisamente conciencia de mortalidad y por tanto una fortaleza. Vulnerabilidad es uno de los principales rasgos del ser humano. Todos nacemos vulnerables y durante gran parte de nuestra vida somos vulnerables. Incluso cuando llegamos a la juventud, también a veces sufrimos vulnerabilidades emocionales o en el trabajo o en la economía, y desde luego cuando nos hacemos mayores, pues ya entramos en una época de vulnerabilidad. Y esto nos lleva al segundo rasgo importante de la vida humana, que es el cuidado. La vulnerabilidad debe ser cuidada. Debemos tener responsabilidad para cuidar a las personas que nos rodean, que son vulnerables, y también a personas que están lejanas a nosotros y que viven en vulnerabilidad. Y esto es una cosa tan importante que feministas como Carol Gilligan han inventado la ética del cuidado, o Judith Butler. Así que la responsabilidad es capital. Esto decía uno de los principales pensadores del siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, que decía que el origen de la acción es la responsabilidad, no las ideas. Las ideas podemos tenerlas, pero no nos mueven a hacer. Lo que nos mueve es la responsabilidad. Y la responsabilidad le llevó a él a oponerse a Hitler, predicando contra él, escribiendo libros contra él, organizando movimientos de resistencia contra él, pasando judíos para salvarlos. Al final Hitler lo encarceló, aunque era de una de las grandes familias alemanas, no tuvo reparos en meterlo en la cárcel y curiosamente lo ajustició el día que ajustició al almirante Canaris por la operación Valkyria, ese atentado contra Hitler. Hitler pensó que él era uno de los inspiradores del atentado contra él. No sabemos si esto es cierto o no. Está en la abadía de Westminster, entre los mártires del siglo XX, con Martin Luther King o el arzobispo Romero. Pero esta idea de responsabilidad y de resistencia es muy importante. Él decía en su obra, que se titula Resistencia, que resistencia no es tener una idea fantástica de estar en contra de algo. Resistencia es responsabilidad por el cuidado, es hacer acciones colectivas para ayudar a la gente vulnerable. Así que vulnerabilidad y resistencia son dos términos que deben ser capitales en nuestra vida. La resistencia no es contra el mal, es a favor del bien de los vulnerables. Thank you.